Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Pues esto, como decían los clásicos de la novela negra, de la Semana Negra, esto es la Semana Negra y sigue de forma apoteósica. Porque quiero, señoras y señores del jurado, decirles, quiero hablarte en concreto a ti. Si tú eres de esas personas que te gusta leer para entretenerte, para pasarlo bien, te gustan las novelas escritas con mucho galope, te gustan las novelas que tienen esa cultura del enganche, que las novelas que fluyen con puntos de giro argumental, esta es tu presentación y esta es tu novela. Gracias Ana, gracias David por la novela que habéis escrito y por venir a presentarla con nosotros. Y vamos a decir, esta novela es muchas cosas. Esta novela es un country noir, que se dice ahora, también tiene algo de thriller, tiene algo de novela política, todo eso a la vez y algo más, que es lo que vamos a desgranar un poco ahora. La ley del hambre. Hay un determinado momento que en un pueblo ostense, en un pueblo que en principio, Ana ahora me va a corregir, no tiene nada de especial, de repente, en una especie de monumento, en una balsa romana, un guardia civil que tampoco tiene nada de especial, de pronto se aproxima allí, aparece un animal que no sabes en principio ni qué es y deposita un brazo seccionado y se va. Este es el comienzo de la novela. A partir de ahí, de eso que alucinas con ese arranque, todo va increciendo, con tres historias que confluyen y que vamos a desgranar ahora poquito a poco. Pero en primer lugar, les he contado esto porque el verdadero protagonista no es ni las tres tramas, el verdadero protagonista fundamental, fundacional, es el propio pueblo de Candasnos. ¿Estás de acuerdo, Ana? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Luis por aceptar presentarnos. Sí, podríamos decir que al final es el pueblo, porque como tú bien decías, hay tres tramas, en realidad hay muchas más tramas, es una historia coral, una historia que sucede en el presente, pero también nos vamos al pasado, nos vamos al inicio de la Guerra Civil, nos vamos a los años 70 y nos vamos al 2018, o sea que son distintas tramas que suceden en distintos tiempos y todas confluyen en Candasnos, es el nexo de unión. Y en realidad lo que tú decías, bueno, Candasnos es mi pueblo, es un pueblo de Huesca, del sur de Huesca, de la zona de los Monegros, donde yo me crié y desde luego nace pues yo creo que luego ya reflexionando, cuando ya llevas un tiempo ya con el libro escrito y pensando un poco, digo, es que realmente nace quizá del amor que mi padre nos transmitió sobre el pueblo. Mi pueblo es un pueblo, como dicen, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande, gran frase, no vivo en él. Me fui a estudiar y no volví. Y entonces tiene su propia idiosincrasia. Pero ese cariño que siempre mantuvo mi padre, ese cariño con el que nos hablaba de las historias antiguas, de las cosas que sucedían, yo creo que está un poco materializado en el libro. Ana, pero antes de filosofar, vamos a meterles las ganas de leer a la gente, a decir, sí, ese animal allí ha puesto un brazo, ¿por qué? ¿Qué pasa? A partir de ahí, cuenta lo que se pueda contar. Bueno, he de decir que el libro, ese es el segundo capítulo, porque el primer capítulo es una maldición romana. Mi pueblo es de origen romano y eso nos interesaba también dentro de esta historia, de este thriller, que podríamos decir thriller, a medio camino entre policíaca, negra, está un poco mezclado, ¿no? Entreverado. No queríamos empezar por ahí para que la gente no crea que es una novela fantástica, porque es una novela negra. Es novela negra, pero sí que queríamos recuperar toda esa historia, esa tradición romana que hay en mi pueblo, ¿no? Y los romanos eran personas muy supersticiosas y toda esa parte de superstición del pasado que pesa sobre el pueblo, queríamos que estuviera ahí representada. La
las tramas del pueblo, que es lo que vamos a encontrar en el libro. Realmente arranca esa noche de tormenta en esa balsa buena, que era la forma de abastecimiento de esa zona donde no hay apenas agua, y entonces se recogía el agua en esas balsas. En esa balsa buena de origen romano, efectivamente aparece ese animal que no se sabe muy bien qué es y que se irá desvelando, por supuesto, a lo largo de la historia, que deja ese brazo. Ese pobre Caín Álvarez, noche de tormenta, se encuentra con eso, el animal lo arrolla directamente, pero él se entera, porque el pobre llega a Candasnos pensando que no pasa nada, que es un pueblo tranquilo, un pueblo de los monegros. ¿Qué va a pasar ahí? 400 habitantes. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que no era la primera muerte de animal que sucedía, por causas de animales, de ataques de animales, de buitres. En mi pueblo hay muchos buitres y la verdad es que son impactantes, en fin, de ciertos animales. Entonces, bueno, pues ahí es el arranque, ¿no? Que luego se mezcla con otras historias. No sé si te he respondido, Luis, que estás quisquilloso. Ese es el tema. Yo creí que, como estaba Paco Gómez escribano antes, yo creí que iba a pasar lo mismo, que le picas enseguida y dice, este pueblo no tiene nada de particular. Pues claro que sí lo tiene, porque esto es como Bactán de Dolores Redondo, pero en mejor todavía. Y esto es lo que creí que iba a responder, es que es un pueblo fascinante. Y es un pueblo fascinante por muchísimas cosas. No solamente por ser un pueblo como los demás, por ser una representación fidedigna de la España vaciada y una denuncia de quién ha vaciado esa España vaciada, es que además tiene muchísima mitología, tiene historia, tiene realmente este guerra civilismo que ahora estamos viviendo, está en este pueblo también. Es un pueblo impresionante, es un resumen de la España actual entera en un pueblo. Es como ese verso de una historia personal, al final es lo que mejor resume el mundo entero. Esto es, no vamos al pueblo de Ana, no. En realidad hacemos un viaje a la España actual, a lo que tiene la historia de España, a esos pozos, estos lodos y mucho más. Pero lo más importante, David, no sé si estás de acuerdo en todo lo que estoy diciendo. Al final, en esta novela, además de la historia que se cuenta en ese pueblo, al final hay una especie de denuncia de quién ha vaciado a la España vaciada y también, oye, que todavía seguimos siendo un poco, como se ve en el mundo rural agrícola, un país de lacayos y de señoritos. Sí, bueno, hola a todos. Antes de contestar lo que ha preguntado Luis, como parte de mi presentación, quería comentar, como ya os habéis dado cuenta, que soy tartamudo. Entonces, bueno, voy a intentar hablar lo mejor posible y explicar bien las cosas. Lo que preguntaba Luis bueno, cuáles son quizás los temas que hemos querido tratar con este libro. Pues en primer lugar quería comentar que nuestra intención al escribir un libro siempre es que el lector se lo pase bien mientras lo lee. Entonces el libro se podría decir que es un thriller por el ritmo que tiene. Hemos intentado que sea un libro con varias tramas que se mezclan entre sí y con un ritmo bastante rápido. El jugar con esas varias tramas nos da también pie a que pueda haber ganchos, ¿no? que hagan que el lector quiera leer más, porque si cuando llegas al final de un capítulo, de una trama, lo dejas en alto, el lector querrá seguir leyendo para intentar saber lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, el jugar con esas tramas y ese ritmo bastante rápido nos da juego para eso, para intentar enganchar al lector. Luego, bajo ese ritmo, bajo estos efectos especiales, por así decirlo, que usamos para enganchar, y bajo esas tramas también con estos monstruos que comentaba Luis, que ha comentado Ana, con esa maldición romana, con estos crímenes que se producen en un pueblo pequeño, un pueblo bastante cerrado, al que bueno, llegan personajes también externos para investigar lo que está sucediendo ahí. Bajo todas estas tramas y tal están los temas que nosotros queremos contar, de los que realmente queremos hablar. Cuando el lector lea
el libro se puede quedar solo con esa parte de thriller, con esa parte de ritmo que intentamos que sea trepidante, con una historia para pasar el rato y que eso que se lo pueda pasar bien, o puede ya intentar profundizar en esos temas que nosotros planteamos, para que el lector que pueda ser más reflexivo, pues luego pueda hablar con sus amigos, con otra gente que haya leído el libro sobre estos temas, o pueda él reflexionar sobre ellos. Entonces, el tema principal que hemos planteado aquí es la lucha de clases. Por eso, como comentaba Luis, cuando nos planteamos contar esta historia, a pesar de ese monstruo, de todas estas tramas que hay por ahí, de estos elementos un poco fantásticos que hay también, pero lo que hemos hecho es plantear un pueblo controlado por unos caciques, con lo cual nos daba juego para plantear esa lucha de clases reducida a un pueblo con bastante menos gente, ¿no?, que lo que podría ser pues, un país, ¿no?, o una historia más general. Esto nos daba pie para hablar del caciquismo que se ha dado en España durante muchos años, durante la Guerra Civil, pero que se sigue dando todavía, sobre todo en estos pueblos pequeños e incluso en alguna ciudad, que muchas veces oyes hablar de algún alcalde, ¿no?, que todavía sigue actuando como un cacique de estos tiempos, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que queríamos contar, y parte de esas tramas que hemos planteado pues van contando cómo estos caciques se hacen con el control del pueblo y cómo tienen a la población sometida para aprovecharse de ellos, y cómo usan técnicas muy relacionadas con la mafia, ¿no? Porque al final lo que hacen estos caciques es hacer favores a la gente del pueblo, darles trabajo, hacerles creer que son sus colegas, ¿no?, que los tratan bien, que ellos están ahí para ayudarles, pero cuando una de estas personas del pueblo se sale de lo que estos caciques quieren o no sigue las reglas que ellos plantean, pues entonces es cuando pagan las consecuencias, ¿no? Mientras cumples con sus reglas, va todo bien. Si te sales de ahí, entonces... Bueno, en primer lugar tengo que decir, hay gente maravillosa en este mundo, ¿no? Pero los huevos que tiene David son impresionantes. Muchísimas gracias por tu expresividad y por tu brillantez. Pero bueno, por generar lo que generas aquí, ¿no? La valentía, como el caballo de Espartero. Me dejas impresionado, pero vamos a avanzar en otros temas de esta novela. Es cierto, es una novela sobre la lucha de clases, es una novela sobre esta España que un poco está reduplicada en el presente de caciques y señores, pero hay mucho más. Hay un personaje femenino fascinante en el que yo quiero ver una metáfora y una alegoría de a veces hay que huir para estar más cerca. A veces que la mejor forma de liberarse de todo es marcharse y, sin embargo, como decía Cavafis, te lo llevas dentro. Es el personaje te llevas el pueblo dentro, me refiero. Es el personaje de Calista, que al final llega a Barcelona en otra trama, llega a ser vedette de revista. Es un personaje que enamora. Nos tienes que hablar mucho de este personaje, Ana. Bueno, una de las tramas, aparte de Caín, pues está la historia de Calista. Calista es una mujer que vive en el pueblo y en ella se representa muy bien toda la presión social que había sobre las mujeres durante tantos años. Y en los años 70, por supuesto. Entonces ella tiene un hecho traumático con el que empieza la historia y ella tiene que marchar del pueblo, no puede estar en el pueblo. Entonces va a Barcelona y ahí empieza su carrera como vedette del Molino de Barcelona. Y esta parte nos costó mucho documentarla y nos costó mucho escribirla porque buscábamos una vedette que hubiera sido vedette del Molino de Barcelona en el año 74, que era cuando estaba ambientada esta trama. Eso nos costó, pero lo conseguimos.
Entonces conseguimos esa vedette y claro, todas las cosas que nos contaba eran fantásticas y maravillosas. Si hablamos del tema de la lucha de clases, en el caso de las mujeres, pues siempre ha sido un poquito peor, siempre lo hemos tenido un poquito peor, entonces, y más en aquellos años. Entonces, Calixta nos permite hablar de ciertas cosas que sufrían las mujeres en un momento determinado. Pero toda esta parte de documentación que nos encantó, porque además, claro, encontramos esta vedette que se llama María Holgado, la podéis buscar porque tiene una portada de interview. Pues muchas de esas cosas que ella nos contaba las hemos introducido dentro de la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando para medrar, ¿no?, para intentar ascender, porque había una jerarquía muy marcada, estaba la super vedette, la vedette, luego estaban las bicetiples, luego estaban las modelos, que eran simplemente guapas y no sabían bailar, o sea, había toda una escala, pues a veces se ponían cristales en los zapatos para fastidiar a la otra para poder subir. O, por ejemplo, nos hablaba de cómo eran los camerinos en el Molino. Todos pensábamos, yo por lo menos, que el Molino de Barcelona tenía un escenario enorme, unos camerinos de vedette maravillosos, y para nada. O sea, el escenario era muy pequeño y encima el foso de los músicos estaba en medio, con lo que tenían que ir andando con cuidado. Y había algunos detalles que nos contaba que eran muy curiosos, por ejemplo, cuando hacían la apoteosis, que simplemente cuando ya van desfilando al final del espectáculo, pues la gente, los hombres, fundamentalmente, les daban cajetillas de tabaco a las vedettes, ¿no? O sea, como una propina, pues era, toma una cajetilla, fumarán o no, cajetilla de tabaco que se llevaban, ¿no? O cómo fue ese momento del destape, que fue precisamente en ese año, ¿no? Franco no había fallecido todavía, pero la censura era ya muy laxa y entonces las vedettes ya pasaban a ir completamente desnudas. Quizá las bicetiples, las modelos iban más tapadas, pero quien era la super vedette tenía que ir muchas plumas, mucho lo que tú quisieras, pero completamente desnuda. O sea, pasaron de llevar ese conchero mínimo que tapaba esas medias de rejilla a ir... y toda esa transición, todo ese paso, lo contamos gracias a ella, ¿no?, que nos contó todas estas anécdotas que están reflejadas dentro de la historia. Muy bien, como ven, si usted es de esas personas que leen novelas porque le gustan las historias de mujeres singulares con una historia de superación, esta es su novela, pero hay más alicientes para leer esta novela. Si además, como estamos diciendo, como ha comentado ahora David, le gusta a usted las novelas con investigación histórica, en este caso sobre la Guerra Civil y sobre esa España de lacayos y de señores que en realidad parece que está hablando del pasado, pero habla del presente, esta también es su novela. Pero hay más alicientes para leer esta novela. Además, tenemos que hablar de otro personaje y de otra trama, que es Vera. Y aquí también a mí me ha parecido ver que la novela negra a veces no tiene que tener siempre una autoridad, un detective, un guardia civil. Parece que el acento de novela negra en esta novela está en el guardia civil y para mí está en Vera, porque Vera es una activista, es una periodista de investigación, pero cuando vas leyendo esta novela, que les aseguro que todas las tramas que les estamos desgranando por separado están fusionadas con un galope vertiginoso en esta novela, Vera, en su forma de ejercer el periodismo, parece una detective. Vera parece la verdadera justiciera, parece la que de verdad tiene una apuesta muy decidida por la verdad moral, por la verdad política, por la verdad jurídica, no el guardia civil, es ella. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está investigando? Está investigando una empresa en el pueblo que tiene tráfico de semillas. David, ¿nos hablarías un poco de si lo estoy contando bien? Si estás tan rendido como yo a la parte negra de Vera, o simplemente es una forma de hablar de esa especie de negocio que hay en el pueblo oscuro y que nadie sabe de qué. Lo estás contando muy bien, como siempre lo haces. Bueno, el personaje de Vera es un personaje que nos daba pie, por un lado, a hablar del periodismo de investigación, que es un tipo de periodismo que últimamente creemos que está un poco en decadencia, y por otra parte es un personaje que a través de la
investigación que lleva sobre esta fábrica de ¿Semillas? semillas del pueblo, nos daba pie también a hablar de los transgénicos. Entonces, bueno, en concreto, relacionado con el tema de la lucha de clases que hemos comentado antes, el tema del control de las semillas y de los cultivos es otra forma de controlar la alimentación y de, por lo tanto, controlar a la población. Entonces, lo que queríamos denunciar con esta trama era un poco eso, cómo estas fábricas, estas empresas que venden las semillas a los agricultores se aprovechan muchas veces de ellos, poniendo precios abusivos y haciendo estas manipulaciones genéticas que les da pie a patentarlas. Con lo cual, ellos no pueden usar sus propios cultivos para plantar al año siguiente, sino que al final tienen que morir a comprarlas a estas empresas siempre. Entonces, es otra forma también de controlar esa población y esa alimentación. Relacionado con esto, el otro tema importante del que también queríamos tratar es el de la manipulación genética que hace esta empresa. Porque, aunque creo que no se habla mucho, sí que han salido últimamente cosas relacionadas y tal, pero no lo he visto, al menos en grandes medios, el tema de la manipulación genética ha avanzado mucho en los últimos años. En concreto, hay una nueva técnica que hemos usado en el libro y que antes había aparecido también en alguna película, que se llama CRISPR y que es conocida como el cortapega genético. Es una técnica que da pie, que lo que está permitiendo es cortar genes con mucha precisión, y lo que hará en los próximos años, si esto sigue avanzando al ritmo que va, es que ya no hará falta la cirugía estética, porque con esta técnica, gente adulta, con una simple inyección se podrá cambiar el color de los ojos, el color del pelo, se podrá poner más músculo o incluso podrá llegar a ser más joven. Entonces, es una técnica que está empezando, que lleva ya como 5, 10 años en investigación, que cada vez va avanzando mucho más rápida y que yo creo que en los próximos años dará mucho que hablar. Muy bien. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo prodigiosa que es esta novela? ¿Ustedes se están dando cuenta del personaje que nos aportan, que no conoce nadie, esta vedette, María Holgado, que ellas han investigado, cómo la incorporan a la novela? Pero ustedes se están dando cuenta también de la originalidad que hay en esta novela, que normalmente el trasunto criminal es un crimen, un asesinato, un robo, pero es muy original el plantear esta trama negro-criminal, el hablar de traficantes de semillas y hacer que eso sea realmente un correlato alegórico de lo que es actualmente España, de esta lucha de clases, pero no son solo estos los alicientes para leer esta novela. Vamos a terminar, porque nos queda poco tiempo, Ana, por favor, en contarles lo siguiente. Tenemos que hablar del guardia en dúo, 2 preguntas en una. Tenemos que hablar del personaje que nos queda, que es Caín, que es el guardia civil, que en realidad es el agente de la ley, pero a lo mejor no es el más justiciero de todos los personajes. Y también tenemos que decirle a la gente todas las tramas sin revelar el final, porque esta es una novela que explota al final y te deja alucinado. Tenemos que decirles cómo confluyen todas las tramas. Madre mía, qué difícil me lo has puesto, Luis. No sé qué decir. Pues Caín Álvarez, ese personaje que está en el pueblo investigando, que tiene ese nombre tan original que se explica dentro de la novela, el por qué su madre decide bautizarlo como Caín, que no hay cosa más terrible, yo creo, y ese sentido de la culpabilidad. Y quizá también él encarna un poco que todos al final acabamos teniendo un precio, ¿no? Hablamos de la moral también mucho dentro de la historia.
Pero bueno, yo creo que resumiría básicamente, como decía David, o sea, es una novela en la que lo que pretendemos es que la gente lo pase bien leyéndola, que se entretenga, que la disfrute, pero que después haya un pozo, ¿no? Haya algún elemento de reflexión que pueda haber ahí. Y en el que mezclamos pues, las cosas que ya vienen siendo habituales en nuestros libros, que es el misterio, que es la historia, siempre está muy presente en nuestras historias y ya está, no sé. Muy bien, pues queremos terminar diciéndoles, esta editorial que pertenece a Naya ha apostado por 2 escritores excelentes que han escrito esta novela, La ley del hambre. Quiero terminar recomendándoles encarecidamente que compren y lean esta novela, porque es una de esas novelas sin las cuales probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. David, terminamos contigo. Gracias a todos. Nada, muchas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.